Bueno, muchas gracias por la invitación. Hay muchos que los conozco de hace tiempo, así que me siento en familia, me siento acompañado. Así que bueno, se me escucha bien, ¿no es cierto? Bien. Sé que están viendo el libro de Hechos. Estoy correcto, ¿no es cierto? ¿No? Bueno, entonces hoy lo van a ver. Están viendo el libro de Hechos y lo están haciendo desde capítulo por capítulo, ¿no es cierto? Bien, y esa forma de leer la Biblia creo que es una de las mejores, porque así no te permite ir salteando temas, ¿sí? A veces si no lo haces así, si no lees el libro completo, como que te da a vos el criterio para decir, bueno, este no lo leo, o esto no lo leo. Pero cuando tenés que leer o lees o te pones a leer el libro completo, sin lugar a duda que tenés que leer todo. Y hoy día nos toca un pasaje que yo hace mucho que no escucho hablar acerca de esto que vamos a leer hoy. Primero les quiero aclarar que el pasaje es un poco largo, ¿sí? Porque nos toca hablar de Hechos capítulo 6. Sé que ustedes el domingo pasado vieron Hechos capítulo 6, los primeros versículos. Nosotros vamos a terminar el capítulo 6 y vamos a ver el capítulo 7. El capítulo 7 es bastante extenso, tiene por lo menos 60 versículos. Así que pónganse cómodos, ¿no? Vamos a tratar de resumirlo un poco, aunque sea, para tratar de sacar algunas lecciones para nuestra vida. Le hago una pregunta a ustedes, porque me dijeron que les gusta participar, levantar la mano, así que ustedes háganlo. Si tuviéramos que elegir momentos claves del libro de Hechos, 5 o 6 momentos fundamentales del libro, y tuviéramos que hacer una lista, si nos atreviéramos a hacer una lista, porque todos los momentos son importantes, pero si tuviéramos que escoger algunos, ¿cuáles pondríamos en esa lista? Sí, sin duda que en esa lista tendría que estar la conversión de Saulo de Tarso, ¿sí? Un hombre que después termina escribiendo gran parte del Nuevo Testamento y llevó el Evangelio a lo último de la tierra, sin lugar a dudas, estoy de acuerdo. En esta lista tendría que estar ese momento tan especial. ¿Qué otro momento? A ver, la venida del Espíritu Santo, Pentecostés, Hechos capítulo 2. En esa lista tendría que estar también ese momento fundamental en donde el Espíritu Santo descendió sobre aquellos 120 personas que estaban allí reunidas y Jesús le había dicho que no se muevan hasta que esto sucediera. Es fundamental Pentecostés. ¿Qué otro momento? A ver. Sé que todavía no vieron todos los capítulos, pero algo pueden... Sí. Las distintas veces que menciona que la iglesia estaba unida y con el Espíritu Santo apleno. Bien, sí. Esos resúmenes que encontramos en el libro de Hechos que confirma esto, de que la iglesia era una unidad y que el Espíritu Santo estaba haciendo su obra en medio de ellos. ¿Alguno más? ¿Alguno más? Cuando Jesús asciende antes de Pentecostés, fundamental, y algo de lo que vamos a ver hoy tiene mucho que ver con eso, ¿no? Cuando Jesús asciende, ¿sí? Son momentos fundamentales del libro de Hechos. Cuando Jesús asciende, Pentecostés. eh, Bien, exactamente, Hechos capítulo 10, donde el Evangelio llega también a los no judíos, a nosotros, ¿no? Allí Pedro le predica a Cornelio, un gentil, y el Evangelio por primera vez es recibido por un no judío. Y eso causa todo un movimiento. También es fundamental Hechos capítulo 15, donde se reúne la iglesia en Jerusalén y decir, ¿qué vamos a hacer con los gentiles? ¿Qué le vamos a exigir? Y si no le vamos a exigir más nada de lo que el Señor no nos haya mandado. Hechos capítulo 15. También podríamos agregar el arresto de Pablo, cuando Felipe va a Samaria y también extiende el Evangelio allí en esa zona. Pero, sin lugar a duda,
que un momento clave de la historia del libro de Hechos es lo que vamos a leer hoy. Y es este personaje Esteban, que comienza llevando el mensaje del Señor a través también de grandes obras, de milagros, y que lo acusan y que lo arrestan, y él tiene que hacer una defensa. Este es un momento fundamental en el libro de Hechos. ¿Y por qué es fundamental? Porque Lucas pone a este evento de la muerte de Esteban y lo conecta con dos cosas. En primer lugar, con que después de que Esteban es martirizado, dice que la iglesia se produce una gran persecución contra la iglesia. Eso lo vemos en Hechos, capítulo 8, versículo 1, 2, 3 y 4. Dice que por causa de Esteban, dice que se produjo una gran persecución allí en la iglesia que estaba en Jerusalén. Y que esta persecución lo que hizo fue dispersar a los cristianos. Y llegaron a la tierra de Judea, a la tierra de Samaria también. Y Jesús les había dicho en Hechos capítulo 1, versículo 8, que ellos tenían que ser testigos no solamente en Jerusalén, sino también en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y Dios va a hacer esto, va a cumplir con esto a través de una persecución. Y alguien dijo que si no se cumple Hechos capítulo 1, 8, se cumple a través de Hechos capítulo 8, versículo 1. Y ahí vemos a los cristianos dispersándose por todos aquellos lugares, y mientras se iban dispersando llevaban el mensaje del Evangelio. Y esto tiene que ver con Esteban y su muerte. Pero el segundo evento es claro que en su muerte allí aparece este personaje, Saulo de Tarso. Y lo vemos a Saulo de Tarso al final, mientras se cuenta esto de lo que sucedió con Esteban, que Saulo de Tarso dice que cuidaba la ropa de aquellos que apedreaban a Esteban, que estaba de acuerdo con lo que estaban haciendo con Esteban. Y después nosotros conocemos la historia de Saulo de Tarso. Por eso es fundamental esto que vamos a leer. Es un momento clave, es casi una bisagra en el libro de los Hechos. Vamos a leerlo. Hechos capítulo 6, versículo 8. ¿Sí? Vamos a dividir el pasaje en tres momentos. Primero, el momento en donde Esteban es acusado. En segundo lugar, cuando Esteban hace su defensa. Y en tercer lugar, cuando Esteban es asesinado, es apedreado. El primer momento está en Hechos capítulo 6, versículo 8 al 15. Yo lo voy a leer y dice así. ¿Estamos todos? Dice así: Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Pero algunos de la sinagoga llamada de los libertos, incluyendo tanto cireneos como alejandrinos, y algunos de Cilicia y de Asia, se levantaron y discutían con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces, en secreto, persuadieron a algunos hombres para que dijeran: le hemos oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y alborotando al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y cayendo sobre él, lo arrestaron y lo trajeron al concilio. Presentaron testigos falsos que dijeron: este hombre continuamente habla en contra de este lugar santo y de la ley, porque le hemos oído decir que este nazareno, Jesús, destruirá este lugar y cambiará las tradiciones que Moisés nos dejó. Y al fijar la mirada en él, todos los que estaban sentados en el concilio vieron su rostro como el rostro de un ángel. Y ahora vamos a entrar al pasaje, al capítulo 7, ¿sí? Lo vamos a tratar de resumir. Yo les voy a ir diciendo los versículos que vamos a leer, porque es largo la defensa que hace Esteban, ¿sí? Sí que vamos a leer algunos pasajes clave, después léanlo en su casa, porque Esteban hace todo un recorrido por medio del Antiguo Testamento, utilizando la palabra de Dios para hacer defensa de lo que le estaban acusando. Vamos a leer los primeros 2 versículos del capítulo 7. Dice así: el sumo sacerdote dijo: ¿es esto así? Esteban respondió: escúchenme, hermanos y padres. El Dios de gloria apareció a nuestro padre Abraham cuando estaba en Mesopotamia, antes que habitara en Aram, y le dijo:
sal de tu tierra y de tu familia y ve a la tierra que yo te mostraré. Vamos al versículo 9. Los patriarcas tuvieron envidia de José y lo vendieron para Egipto, pero Dios estaba con él y lo rescató de todas sus aflicciones. Le dio gracia y sabiduría delante de Faraón y rey de Egipto, y esto lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Vamos al versículo 35. Este Moisés, a quien ellos rechazaron, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? Es el mismo que Dios envió para ser gobernante y libertador con la ayuda del ángel que se le apareció en la zarza. Este hombre los sacó haciendo prodigios y señales en la tierra de Egipto, en el Mar Rojo y en el desierto por 40 días. Vamos al versículo 48. Sin embargo, dice Esteban, sin embargo, el Altísimo no habita en casas hechas por manos de hombres, como dice el profeta. El cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificarán, dice el Señor? ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No fue mi mano la que hizo todas estas cosas? Versículo 51. Ustedes, que son tercos e incircuncisos de corazón y de oídos, resisten siempre al Espíritu Santo, como hicieron sus padres. Así hacen también ustedes. ¿A cuál de los profetas no persiguieron sus padres? Ellos mataron a los que antes habían anunciado la venida del justo, del cual ahora ustedes se hicieron traidores y asesinos. Ustedes que recibieron la ley por disposición de ángeles y sin embargo no la guardaron. Versículo 54. Al oír esto, se sintieron profundamente ofendidos y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó los ojos en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios y dijo: veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Entonces ellos gritaron a gran voz y tapándose los oídos se lanzaron a una contra él, echándolo fuera de la ciudad. Comenzaron a apedrearlo y los testigos pusieron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo. Y mientras lo apedreaban, Esteban invocaba al Señor y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Cayendo de rodillas, clamó en alta voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Habiendo dicho esto, durmió. Bien, un resumen un poco rápido, sobre todo del discurso de Esteban, ¿sí? Pero vamos a dividirlo en 3 momentos. El primer momento es cuando a Esteban lo acusan. Dice que Esteban hacía milagros, prodigios y señales. Y dice que también llevaba este mensaje. Y dice que un grupo de una sinagoga comenzó a discutir con él. Y dice que no podían resistir a la sabiduría y al espíritu de Esteban. Y comienzan a acusarlo y buscan testigos falsos para acusarlo de algo. ¿Y de qué lo acusan a Esteban? ¿De qué lo acusan? Si pudieron prestar atención ahí al texto. Lo acusan de blasfemia, de hablar contra Dios y contra Moisés. Y lo acusan de algo más, de hablar en contra del templo y de contra la ley. ¿Sí? Una acusación similar a la que le hicieron a Jesús, ¿no? En algo se parece. Claro, probablemente Esteban había presentado a Jesús como el que cumplía toda la ley. Jesús es quien cumple la ley. La ley tiene su significado en que Jesús la cumple. Y además había hablado del templo en el que Jesús iba a reemplazar el templo. Ya Jesús había roto el velo, el templo no tenía ningún significado como el que tenía antes. Ahora Jesús era el templo y Jesús había dicho algo acerca de esto, ¿no? Destruyan este templo y en 3 días lo volveré a construir. Estaba hablando de sí mismo, estaba hablando de su muerte y de su resurrección. Y a Esteban lo acusan de esto. Y sin lugar a dudas lo que está sucediendo acá es que Esteban ha vuelto a poner el nombre de Jesús en este lugar que a Jesús le corresponde. Él es el cumplimiento de la ley, él es el templo, señalaba a Jesús. Y Jesús había muerto, había sido crucificado, había pagado por los pecados, y ese templo que tenía un velo que se había rasgado en medio, ya no tenía ese significado que tenía antes. Y a Esteban lo acusan,
y lo acusan diciendo él ha blasfemado contra Moisés y contra Dios. Esta es la acusación que le hacen a Esteban. Ahora, cuando vamos a la segunda parte, cuando Esteban comienza a hacer su defensa, la pregunta es, ¿cómo se defendió Esteban? ¿Cómo se defendió Esteban de las acusaciones que le hacían? Sé que tuvimos que resumirlo, pero sí. Con toda la historia del pueblo de Israel. ¿Y qué hace? Yo traté de leer los versículos claves. Esteban hace algo muy sencillo. Los lleva a Abraham desde el comienzo, los hace pasar por José, los hace pasar por Moisés y los termina llevando hasta la historia de David y Salomón para hablar del templo. Pero básicamente la defensa de Esteban es la siguiente. A José, sus antepasados, o sea, los antepasados de los que acusaban a Esteban, los antepasados de los que acusaban a Esteban habían rechazado a José. Y José terminó siendo gobernador de Egipto y terminó salvando a su familia. Esta es la defensa de Esteban. Pero no solamente a Esteban, sino que va a hablar de Moisés. Estos hombres que habían acusado a Esteban de hablar contra Moisés, va a tomar el ejemplo de Moisés y le va a decir lo siguiente: sus antepasados rechazaron a Moisés. En aquel primer encuentro, cuando Moisés sale del palacio de Faraón y va al encuentro con su pueblo, dicen que los israelitas lo rechazaron y le dijeron, ¿quién te ha puesto como gobernador y juez? Y dice que Dios puso a Moisés como gobernador y libertador del pueblo de Israel. Y luego va a hablar del templo y va a decir algo, va a decir que Dios no habita en una casa hecha por manos de hombres. Y para hablar de la ley va a decir, ustedes que recibieron la ley no la guardan. Y el punto principal de la defensa de Esteban está en el versículo 51, donde dice, ustedes hacen igual que sus padres. Y hacen peor, porque sus padres rechazaron a José, rechazaron a Moisés, pero ustedes han rechazado al justo. Aquel de quien los profetas venían hablando, ustedes, dice Esteban, ustedes lo han rechazado, ustedes lo entregaron y lo mataron. Por lo tanto, ustedes se oponen al Espíritu Santo. ¿Ven cómo Esteban los va trayendo y les va diciendo, ustedes hacen exactamente lo mismo que hicieron sus padres, pero aún peor, porque ustedes han rechazado a Jesús? Y al final termina que estos hombres dicen que no pueden escuchar más, no lo pueden seguir escuchando a Esteban, y en un ataque de furia, en un ataque de ira, dice que lo toman a Esteban, se lo llevan y lo apedrean. Ahora hay una pregunta en esta última parte. ¿Por qué lo apedrean a Esteban? ¿Por qué se animaron a apedrearlo? Porque cuando vos vas a la historia de Jesús, te das cuenta de que a Jesús no lo pudieron apedrear. Tuvieron que llevarlo delante de las autoridades romanas y que las autoridades romanas tomaran la decisión de crucificar a Jesús. ¿Por qué se animaron a hacerlo con Esteban? Siempre una pregunta que me llamó la atención. Y básicamente hay dos opiniones, ¿sí? La primera opinión es de que las autoridades romanas le delegaban o les daban algunas concesiones a las autoridades judías para que en algunos casos muy graves, como hablar en contra del templo, las autoridades judías pudieran aplicar la pena capital. Este podría ser el caso. Pero lo más probable es que haya sido tal el enojo, tal la furia que tuvieron cuando escucharon hablar a Esteban, que se dejaron llevar por ese impulso y lo lincharon. Fue un linchamiento callejero. Fue algo que no fue una ejecución oficial, sino que debido a la furia que les agarró, se taparon los oídos, crujieron los dientes y terminaron haciendo con Esteban lo que quisieron con él y lo apedrearon. Ahora, rápidamente, ¿no? Hice un resumen de la historia, respondiendo a 3 preguntas básicas del relato. Pero yo pensaba, si tuviéramos que ponerle un título a esta historia, ¿qué título le pondríamos? Y los escucho. Quedó medio tildado ahí. Si quieren, pásenlo hasta la última, así vamos
Son 3 nomás, así que ahí cuando Esteban es acusado, el discurso de Esteban, la muerte de Esteban, y la última, ya vamos a la última. ¿Qué título le pondrían a esta historia de Esteban? A ver, ¿qué se le ocurriría? Yo pensé, el primer título, pensé Esteban el primer mártir, o Esteban el testigo de Jesús. Pero cuando me di cuenta y pensaba en esto, decía que Esteban no es simplemente un ejemplo de un heroico mártir que da la vida por Jesús, sino que Esteban me enseña mucho acerca de lo que es ser un cristiano. Y si bien nosotros probablemente no tengamos que morir de la manera en que murió Esteban, sí tenemos que vivir de la manera en que vivió Esteban. Probablemente nosotros no vayamos a morir como testigos de la manera en que murió Esteban, pero sí debemos vivir como testigos de la manera en que vivió Esteban. Y yo quería que pensáramos en 4 cosas de Esteban y tomarlas para nuestra vida. Y cuando yo veía a este hombre, había tantas cosas para sacar, porque la palabra de Dios lo describe de una manera tan especial a este hombre. Y simplemente escogí 4, pero podríamos agregar muchísimas más. Y la primera de estas aplicaciones o estas cosas que yo quisiera imitar de la vida de Esteban es la primera. Esteban conocía a su Señor. Él conocía a Dios. Ahí el versículo 2 del capítulo 7 dice: Esteban respondió: escúchenme, hermanos y padres. Y ahí comienza Esteban a hablar acerca de Dios. Y cuando vos leas después el discurso, fíjate de la manera en que habla de Dios. Habla de Dios como el Altísimo, habla de Dios como un Dios que redime a su pueblo, que libera a su pueblo, pero también habla de un Dios personal. Y por ejemplo, cuando habla de José, dice: Dios estaba con José. Y me gusta esto porque Esteban conoce a su Señor, conoce a Dios, sabe de quién está hablando. Él sabe perfectamente y conoce a su Señor porque conoce la palabra de Dios, ¿no? Él conoce la palabra de Dios y esto es fundamental. Yo necesito conocer quién es Dios. Necesito conocer quién es mi Señor. Necesito conocer quién es Jesús. Y de la única forma que puedo hacer eso es a través de su palabra. De Dios podemos conocer muchas cosas. Por ejemplo, la Biblia dice que la naturaleza habla de la gloria de Dios, de la inmensidad de Dios, de la grandeza de Dios. Pero hay cosas que solamente puedo conocer de Dios si conozco su palabra. Y Dios se ha revelado a nosotros y ha dejado su revelación escrita en su palabra. Yo veo en Esteban un hombre que conoce a Dios porque conoce la palabra de Dios. Esteban conocía a su Señor. Él lo conocía y era capaz de conocer también su palabra. Y yo me ponía a pensar esto. Yo necesito conocer su palabra porque el riesgo de no conocer su palabra es no conocer a Dios. Yo tengo que leer la palabra, pero no solamente para meterme información acerca de Dios, sino que conocerlo es poder tener una relación íntima con el Señor y poder acercarme y poder comprender quién es Dios. Porque yo no puedo dejar que mi mente o mi imaginación o lo que yo supongo acerca de Dios sea lo que me domine o lo que yo logre entender, sino que yo tengo que pensar de Dios lo que Dios se revela de sí mismo en su palabra. Porque si yo comienzo a imaginarme quién es Dios, comienzo a pensar, bueno, Dios es de esta forma, Dios es de aquella. Comienzo a leer su palabra y decir, bueno, esto lo tomo, esto no lo tomo. Y puedo caer en un error. Puedo caer, por ejemplo, en un error de decir, bueno, Dios es solamente amor. Dios es amor, pero también Dios es santo, Dios es justo, Dios es omnipotente. Y yo tengo que recibir toda esa revelación completa de parte
de Dios. Y ese conocimiento de Dios, lo voy a tener en la medida en que yo conozca su palabra. Y esto es lo primero que rescato de Esteban. Esteban conocía a su Señor. Conocía a su Señor, sabía de quién estaba hablando. Conocía el Evangelio, conocía quién era Jesucristo. Y por eso pudo dar testimonio de la verdad. Y nosotros somos llamados a dar testimonio de Jesús. Y para eso tenemos que conocer su palabra. La tenemos que conocer. Tenemos que leer su palabra, meditar en su palabra y poder conocer más a nuestro Dios. En segundo lugar, Esteban tenía comunión con su Señor. Fíjate ahí el versículo 59 del capítulo 7. Dice: y mientras lo apedreaban, Esteban oraba al Señor y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Qué cosa maravillosa, ¿no? El tipo lo están apedreando, están tirando piedras y mientras las piedras le están cayendo, él está orando. No está maldiciendo a sus enemigos, no está diciendo cualquier cosa. Él está invocando a su Señor. Y él tiene una comunión íntima con Dios. Y lo podemos ver reflejado en ese aspecto que su rostro tomó cuando comenzaron a acusarlo. ¿Se acuerdan allí cómo termina el capítulo 6? Que dice que vieron su rostro como el rostro de un ángel. Y esto me hizo acordar algo. A ver si ustedes se acuerdan. ¿Quién también tuvo el rostro? No dice que haya sido como de un ángel, pero sí que resplandecía su rostro. ¿Se acuerdan? Moisés. A ver, alguien que busque Éxodo 34, 29. Y ahí Éxodo 34, 29 da el motivo por el cual el rostro de Moisés resplandecía. A ver si puede alguien leerlo. Cuando Moisés descendió del monte Sinaí, traía en sus manos las dos tablas de la ley, pero no sabía que, por haberle hablado el Señor, de su rostro salía un haz de luz. Bien. ¿Se dan cuenta? Mi versión dice, por haber hablado con Dios. Dice que resplandecía su rostro. Y es algo parecido a lo que está pasando con Esteban, ¿no? Su rostro es como de un ángel. Seguramente, no sé qué habrán visto aquellos hombres, pero a mí me habla de la comunión que tenía este hombre con su Señor, de la intimidad que tenía. Era un hombre seguramente de oración. Esteban era un hombre de intimidad con Dios. Él buscaba, y esta intimidad con Dios se veía reflejado. Lo demás lo podían ver y lo vieron en su rostro. Y así como Moisés, su rostro resplandecía por la comunión y la intimidad que tenía, Esteban le pasa lo mismo. Es un hombre de intimidad, es un hombre de oración. Y es un hombre que intercede por sus enemigos. Es una cosa increíble, ¿no? Porque lo están apedreando, lo están lapidando y Esteban intercede por aquellos que están haciendo esto contra él y dice: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Qué cosa maravillosa, ¿no? Y qué bueno, yo pensaba en mi comunión con el Señor, yo pensaba en estos momentos de oración que tengo con Dios y en dónde enfoco mis oraciones. Muchas veces enfoco en mí mismo. Bueno, Esteban también lo hizo, ¿no? Porque oró para que el Señor reciba su espíritu, pero también fue un intercesor. Y qué bueno es imitar esto, ¿no? De Esteban. El poder tener intimidad con Dios, el poder acercarnos en oración y el poder ser intercesores. Poder acercar delante de la presencia de Dios y poder orar por nuestro amigo, nuestro compañero, nuestro familiar y presentar también sus necesidades. Y Esteban intercede por sus enemigos, o por lo menos por aquellos que estaban quitándole la vida. Qué tremendo ejemplo, ¿no? Qué tremendo ejemplo. Y Esteban era un hombre de comunión con el Señor. En tercer lugar, Esteban copiaba a su Señor. Puse copiaba para que me queden todas con C, pero podría haber puesto Esteban imitaba a su Señor.
¿Ven cosas parecidas de Esteban en Jesús? O mejor dicho, de Jesús en Esteban. Por ejemplo, ¿cuáles? El de pedir perdón porque lo mataron. Bien, exactamente. ¿Qué más? El resplandor de su rostro. El momento crítico oró, exactamente. Hay muchas similitudes. Sí. Bien. Exactamente. Exactamente. Muchas de las cosas que dicen que marcan el rechazo que todos estos tienen con respecto a él es lo mismo que Jesús había dicho de los que también rechazaron sus palabras. Se defendía con la palabra de Dios. Exactamente. Que fue elegido con su gran espiritualidad, lleno del Espíritu Santo. Bien. Exactamente. Sí, yo cuando leía justamente eso, ¿no? De cómo lo describe la Biblia a Esteban, por ejemplo, lleno de fe, lleno de poder, lleno de gracia, lleno del Espíritu Santo, decía, bueno, está describiendo a Jesús más que a Esteban. Y sin duda que Esteban era un reflejo del carácter de Jesús. Fíjate algo, también Jesús fue acusado por falsos testigos, ¿se acuerdan? Y también fue juzgado por el mismo tribunal. O sea, el Sanedrín fue el que acusó a Jesús y también acusa a Esteban. Y también Esteban fue sacado afuera de la ciudad y Jesús también fue sacado fuera de la ciudad para ser crucificado. Algo que dijeron lo vamos a ver un poquito más. Alguien que busque Lucas 23:46 y alguien que busca Lucas 23:34, haciendo referencia a las dos oraciones que hace Esteban, lo similar que es con las oraciones que hizo Jesús allí en la cruz. ¿Alguien tiene Lucas 23:46? En ese momento Jesús clamó a gran voz y dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, después de haber dicho esto, expiró. Bien, y Hechos 7:59 dice así, Esteban oró, Señor Jesús, recibe mi espíritu. ¿Ven lo similar, lo parecido? Yo no sé si fue consciente Esteban de que estaba repitiendo las mismas palabras o le nació naturalmente este sentimiento. Pero la realidad es que Esteban copiaba o imitaba a su Señor. Lucas 23:34. Fíjate que es el mismo autor, o sea, lo hace sabiendo lo que está poniendo Lucas. Lucas 23:34. Bien. Hechos 7:60, que leímos recién, Esteban oró, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. ¿Ven lo parecido? Esteban hablaba igual que su Señor, pero no solamente hablaba, sino que reflejaba el mismo carácter de Jesús. Ahora, nosotros estamos llamados también a imitar a Jesús, a copiar a Jesús. Pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo es esto de que nosotros estamos llamados a imitar a Jesús? ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Y dónde está la clave de esto? Y la clave está en que Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. Y lo dice allí en el versículo 55. Pero Esteban lleno del Espíritu Santo. ¿Qué es estar lleno del Espíritu Santo? Es permitirle al Espíritu Santo que gobierne nuestra vida, que controle nuestra vida. Y vos sabés que esto de la llenura del Espíritu Santo no es solamente para Pablo, para Pedro o para el mismo Esteban, que tenían algunas misiones especiales o que Dios lo iba a usar de una manera especial, sino que es para cada uno de nosotros.
Porque Efesios 5:18 lo dice en un mandamiento. Dice, sean llenos del Espíritu Santo. Y cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo, es decir, cuando permitimos que este Espíritu Santo que hemos recibido en el momento en que hemos creído comience a controlar nuestra vida, lo que produce en nosotros es su fruto. Y su fruto es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, que no es otra cosa más que el carácter de Jesús en nosotros. Por lo tanto, no depende de nuestro esfuerzo. Ay, yo me tengo que forzar para parecerme, forzar, sino que depende en que yo le permita a Dios, a través de su Espíritu Santo, gobernar mi vida de tal manera que Él pueda manifestarse en nosotros. Y esto de la llenura del Espíritu Santo tiene que ver con nuestro carácter, en que Él va haciendo un carácter similar al de Jesús. Y esto es algo que yo tengo que buscar, ¿no? Busco copiar a mi Señor, pero tengo que buscar ser lleno del Espíritu de Dios. Y por último, algo que me impactó. Dice que Esteban contempló la gloria de su Señor. Vamos a leer esos dos versículos. Allí en el capítulo 7 de Hechos, versículos 55 y 56, porque es algo tremendo lo que ve Esteban. Dice así, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios y dijo, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Este versículo es clave, porque si no estuviera esto, podríamos pensar que la situación se le escapó de las manos a Dios. Y podríamos hacernos muchas preguntas de lo que sucedió. No sabemos mucho más acerca de Esteban. No sabemos si estaba casado, si tenía hijos, la edad de Esteban tampoco lo sabemos, pero sin lugar a duda que lo que sucedió fue un acto de enorme injusticia. Como un hombre lleno de fe, como un hombre lleno de gracia, como un hombre lleno de sabiduría, como un hombre que reflejaba a Jesús, termina sufriendo semejante castigo y pareciera que a Dios se le escapó de las manos. Claro, porque uno va leyendo las historias anteriores y después continúa en el libro de los Hechos y ve que a Pedro y a Juan, delante del mismo concilio, Dios los libera y ellos salen afuera y quedan en libertad. Y la pregunta es, ¿por qué no hizo lo mismo con Esteban? ¿Que acaso se le escapó de las manos a Dios la situación? No lo pudo controlar Dios, no pudo controlar el ataque de furia de estos hombres y se llevaron a su testigo. Otra pregunta que me hago, más adelante la van a ver seguramente ustedes. ¿Por qué Dios libera a Pedro de la cárcel, pero en el mismo capítulo dice que Jacobo murió y fue asesinado por Herodes? La pregunta es ¿por qué? Y la realidad es que no encontramos una respuesta humana a estas situaciones. ¿Por qué Esteban muere y por qué Pedro y Juan son liberados? ¿Por qué Jacobo tiene que morir y por qué Pedro tiene que ser liberado de la manera que fue liberado? ¿Por qué? Y la única respuesta que encontramos es porque así lo decidió Dios en su voluntad. Dios quiso que fuera así y con un propósito, darse gloria a sí mismo y que Dios se lleve la gloria. Pero el pasaje quita cualquier posibilidad de que nosotros pensemos de que a Dios se le escapó la situación de las manos, porque lo que Esteban está viendo es la gloria de su Señor y está diciendo de que Jesús está a la diestra del Dios Padre, de que Jesús está en el trono, de que Jesús gobierna la tierra con autoridad, de que aquello que Jesús dijo antes de subir al cielo, de que toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra, era verdad. Y Esteban lo vio. Esteban vio a Jesús coronado como un rey a la diestra de Dios Padre. A Dios, a Jesucristo, no se le había escapado la situación de las manos, sino que todo estaba conforme a la voluntad de Dios. Y Esteban pudo ver a Jesús en su gloria, como Rey de Reyes y Señor de Señores. Hay algo que me llama la atención. Yo no sé qué versión tenés,
pero dice que lo vio a la diestra. ¿Pero cómo lo vio? De pie. Y algo interesante, ¿no? Porque generalmente la Biblia cuando habla de que Jesús está a la diestra de Dios, sentado, pero ahora dice de pie. ¿Por qué dice sentado? Bueno, sentado habla de que Jesús culminó su obra redentora y se sentó y completó su obra allí en la cruz, y después de su resurrección y después de su ascensión, Él se sentó, Él completó su obra redentora. ¿Y por qué está de pie ahora? ¿Por qué Esteban lo ve de pie? Hay 3 posibilidades, yo se las comparto. Yo después voy a decir cuál es la que más me gusta a mí. La primera es de que lo que vio Esteban fue un anticipo de la venida de Jesús. Un día el Señor se levantará de su trono y vendrá, va a volver, va a venir por los suyos. Y Esteban probablemente vio un anticipo de aquel momento en que Jesús de pie va a decidir venir en gloria y poder. Es una posibilidad, sinceramente, no me convence muy mucho, pero me pareció interesante. La segunda es de que Jesús se ha puesto de pie para recibir a su siervo. Esta me gusta, ¿no? Jesús puesto de pie para recibir a su testigo fiel, a su querido Esteban, y recibirlo y decirle: bien, siervo, bien, has sido fiel, entra en el gozo de tu Señor. Y me gusta pensar esto, me gusta pensar en el que Jesús se ha puesto de pie para recibir a aquel Esteban, aquel maravilloso hombre de Dios. Hay una tercera posibilidad, y es que Jesús está haciendo las veces de abogado. Si bien había culminado su tarea redentora, pero ahora Jesús está teniendo una tarea que es de abogar, es de ser nuestro compañero, nuestro abogado, nuestro defensor, el que se pone al lado nuestro. Y está haciendo esta tarea con Esteban. Y dice Jesús que aquellos que lo confiesen, esto dijo Jesús, aquellos que los confiesen delante de los hombres, Él lo confesará delante de su Padre. Y yo creo que Jesús está haciendo esto. Está de pie, haciendo las veces de abogado delante de Esteban. Exactamente, exactamente. Y uno ve, ¿no tiene abogado? Sí tiene abogado. Tiene un abogado delante del Padre, delante de Dios, a Jesucristo, que es fiel y justo. Y Jesús es nuestro abogado. Esa palabra abogado, defensor, tiene que ver también mucho con ser el que se pone al lado de uno. Y Jesús está al lado nuestro. Y Jesús quiere demostrar de que la situación no se le ha escapado de las manos y que está con Esteban. Y yo pensaba en esto, ¿no? Qué tranquilidad es saber de que todas las situaciones que podemos llegar a vivir en nuestra vida están bajo el control de nuestro Señor Jesucristo. Él está en el trono y nada se le ha escapado de las manos. Yo no sé qué podés estar viviendo, qué situación podés estar viviendo. Podés estar pasando los días más felices de tu vida, o podés estar pasando un momento muy difícil. Quizás momentos familiares, económicos, de salud, de lo que sea. Pero déjame decirte algo. Dios, el Señor Jesucristo, está en su trono y nada se le escapa de su mano. Y lo que te está sucediendo a vos, el Señor lo conoce y está en el control de toda situación. Esto a mí me da muchísima tranquilidad. Vamos a leer Colosenses capítulo 3, los versículos 1. Y dice así, Colosenses 3, del 1 al 4. Si ustedes pues han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, como hizo a Esteban, que puso sus ojos en el cielo, y no en la tierra, porque ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Tenemos que hacer como Esteban, poner nuestros ojos en el cielo y por medio de los ojos de la fe poder ver a Jesús a la diestra del Padre, controlándolo absolutamente todo.
Cuando la situación se pone complicada, acuérdate que hay un abogado delante de nuestro Dios, que es Jesucristo, y que Él ha recibido toda autoridad en la tierra y que nada, absolutamente nada, se escapa de su mano. Él es nuestro Rey y Señor. Está al control de absolutamente todo. Terminamos la historia de Esteban. Final feliz, final triste. ¿Qué fue? Feliz. Pero dice Hechos capítulo 8, versículo 2, que unos hombres piadosos sepultaron a Esteban y lloraron. No debe haber sido nada fácil. Para nosotros, exactamente. Pero sí, es un final feliz. Es un final feliz. Porque el autor del libro, cuando habla de la muerte de Esteban, y es el Espíritu Santo hablando de la muerte de este hombre, utiliza una palabra y dice, habiendo dicho esto, durmió. Y qué cosa hermosa, ¿no? Qué maravillosa esperanza de saber de que Esteban se durmió. Se murió, entiéndanme. Él murió, pero se durmió en realidad, porque se despertó en la presencia de su Señor. Y esta es la esperanza que nosotros tenemos. Esta es la esperanza maravillosa, que el día que nos toque pasar por la muerte, como le tocó a Esteban, para nosotros la muerte va a ser dormir. Y vamos a despertar nuestros ojos, vamos a abrir nuestros ojos delante de la presencia de Dios y vamos a ver lo que Esteban vio, a Jesucristo a la diestra de Dios Padre, y le vamos a dar gracias por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Vamos a orar. Me quedaba pensando en estas 4 cosas. Primero, que Esteban conocía a su Señor, que Esteban tenía comunión con su Señor, que Esteban copiaba o imitaba a su Señor, y que Esteban contempló la grandiosa majestad del Señor Jesucristo, algo que yo tengo que hacer todos los días de mi vida. Vamos a orar. Padre del cielo, muchas gracias por tu palabra. Gracias porque aún en una situación tan injusta o tan trágica como la que acabamos de leer, podemos ver tu gloria, Señor, y de que vos estás al control de absolutamente todo, Señor. No solamente en la vida de Esteban, sino en la vida de cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor. Necesitamos conocerte cada día más. Necesitamos tener más comunión con vos. Necesitamos imitarte y sobre todo necesitamos poner nuestros ojos en el cielo, Señor. Muchas veces tenemos nuestros ojos pegados a las cosas de lo que nos sucede acá. Pero si logramos poner nuestros ojos, vamos a poder verte, Señor, sentado allí a la diestra con todo el poder y la autoridad que vos tenés. Y en eso nuestra alma descansa y está tranquila a pesar de todas las circunstancias que podamos llegar a vivir. Señor, muchas gracias porque sos nuestro abogado. Muchas gracias, Señor, porque tenemos esta esperanza de que el día en que nosotros tengamos que partir de este lugar, para nosotros va a ser simplemente un dormir, que vamos a despertar delante de tu presencia para darte las gracias por toda la eternidad. Te agradecemos, Señor, y te pedimos tu ayuda para que podamos imitar y reflexionar en todo lo que hemos leído. Muchas gracias, Señor, por tu presencia en medio de nosotros. En tu nombre agradecemos todo. Amén. Muchas gracias.